Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 18 del curso Estructuras de Datos 2. Estamos a 2 sesiones de finalizar el curso. Hoy continuaremos profundizando en el tema de la criptografía. Ya la clase pasada hicimos a grosso modo una definición de dónde venía, a qué nos ayudaba. Y hoy vamos a profundizar un poco más en los conceptos que la conforman. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un pequeño video para empezar a profundizar en esto, a lo que llamaremos sistemas de cifra clásica. Entonces voy a colocar el video y me indican si lo pueden escuchar. Vamos a ver. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 10. ¿Cómo se clasifican los sistemas de cifra clásica? Transposición y sustitución. La clasificación principal de los sistemas de cifra clásica atiende al tipo de operación que se realizará al texto en claro durante la cifra, bien sea la de transposición, con el fin de lograr la difusión, o la de sustitución, para lograr en este caso la confusión. La combinación de ambos métodos permitirá cifrados más resistentes al criptoanálisis. Algoritmos de cifra por transposición. En los algoritmos por transposición o permutación, las operaciones se realizan mediante grupos, series, columnas o filas. Estos sistemas no han experimentado un gran desarrollo y su importancia radica en que su uso en la cifra aumenta la seguridad de los algoritmos al difundir las propiedades estadísticas del lenguaje. Un ejemplo clásico es la escítala ya vista en píldoras anteriores. Algoritmos de cifra por sustitución monoalfabética. La mayor diversidad la encontramos en los cifradores por sustitución, diferenciando entre la cifra monoalfabética, es decir, sustitución mediante un único alfabeto de cifrado, y la cifra polialfabética, donde se usan 2 o más alfabetos de cifrado. Hay que indicar que el alfabeto de cifra puede o no tener los mismos elementos que el alfabeto del texto en claro. En este segundo caso, podrá incluir signos y diferentes objetos gráficos, como sucedía en el famoso libro El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. En la cifra monoalfabética, como su nombre lo indica, se sustituye un elemento del texto en claro por un único elemento del alfabeto de cifrado. Podemos cifrar de manera monográmica, esto es letra a letra, o bien poligrámica, usando un grupo de letras del mensaje. Así, en la sustitución monoalfabética monográmica, por ejemplo, el texto en claro TOT se podía cifrar como WKRWK. En cambio, en la sustitución monoalfabética poligrámica, el mensaje TOT podría cifrarse como 3 digramas, TH, OT y HX, añadiendo la letra X como relleno, dando lugar al criptograma QM, QN, KW. Algunos algoritmos muy conocidos de sustitución monoalfabética son el del César, la cifra affine, Playfair y las matrices de Hill. Algoritmos de cifra por sustitución polialfabética. Con respecto a los algoritmos de cifra polialfabética, estos se clasifican como no periódicos como el cifrador de Vernan y periódicos, donde destacan la máquina Enigma y el cifrador de Vigenère. La periodicidad se refiere a la repetición o no de una clave durante el cifrado. En la sustitución polialfabética monográmica, el mismo elemento del texto en claro puede sustituirse por varios elementos distintos del alfabeto de cifrado en función de una clave. Así, el mensaje TOT podría cifrarse como TISCH, NOULL o
VLGWV, si usamos como clave abeja, tigre o cerdo. Ok, ¿todos vieron y escucharon? Chicos, Sí, señor. Buenas noches. listo. Entonces vamos a ver en detalle. Entonces ahí nos mencionaron algunos cifradores. Entonces vamos a ver como que los más conocidos. Ahí mencionaron varios, vamos a ver en detalle varios de ellos. Entonces vamos a empezar por el primer cifrado de sustitución que se conoce, que es el Polybius. ¿En qué consistía el Polybius? Es el cifrado por sustitución de caracteres más antiguo que se conoce, ya les mencioné, pero como duplica el tamaño del texto en claro, con letras o números, digamos que no fue tan buena idea usarlo. Este primer cifrado por sustitución transformaba el criptograma alfanumérico en numérico, tomando primero las filas y luego las columnas. Entonces, ¿cómo lo hacía? Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo mediante un gráfico. Entonces, aquí tenemos la palabra en clave o el texto en claro, perdón, sería esta. Qué buena idea la del riego. Entonces, lo que hacía el cifrado Polybius era dividir la frase. O sea, aquí vemos que había una primera fase, por decirlo así, del cifrado. Entonces se dividía y se tomaba la primera parte del mensaje o texto en claro. Y a partir de una matriz se empezaba a tomar cada una de las letras que coincidían en las filas, en las columnas. O sea, aquí vemos, por ejemplo, que colocaba una matriz, aquí está resumido, las letras del A, B, C, D, E y en las columnas A, B, C, D, E. Entonces, si vemos, la Q coincidía o al ser cifrada daba como resultado la D y la A. Aquí vemos la D y la A. Si continuamos con la U, que estaba más adelante, coincidía con la D y la E y así sucesivamente. Una vez que se tenía el texto, que era algo así como esto era lo que se convertía a números. Y digamos que era una forma sencilla de cifrarlo, pero como lo indica la definición, como primero se pasaba o se hacía una primera fase de cifrado y luego esa fase se pasaba a números, se duplicaba el tamaño del texto. Entonces no era muy práctico, por decirlo de esa forma. Luego apareció otro tipo de cifrado que fue de tipo militar, que fue el cifrado monográmico de César. El video nos hablaba de dos cosas que hay que tener muy claras. Nos habla de monográmico y monoalfabético, que son dos cosas diferentes, y poligrámico y polialfabético. Por lo que vieron en el video, ¿quién me puede decir la diferencia? Que no se toma solamente una letra y en el otro se puede tomar dos o más caracteres. Exacto. Ese es monográmico y poligrámico. Y monoalfabético y polialfabético. En el monoalfabético se usa el mismo alfabeto para cifrar. En el polialfabético se pueden utilizar más de dos. Entonces, monográmico, carácter a carácter
Polidrámico, más de un carácter. Monoalfabético, el mismo texto para cifrar. Se usa un solo alfabeto para cifrar, y en el polialfabético se utiliza más de un alfabeto para cifrar. ¿Claro los 4 términos? Entonces, el cifrado César era monográmico, que quiere decir que era letra a letra. Entonces, en este cifrado del siglo I a.C., Julio César se inventó este cifrador, y ahora vamos a ver un video de por qué se inventó este cifrado y sus características un poco mejor explicadas, pero a grandes rasgos, lo que hacía el cifrado César era un desplazamiento del alfabeto en 3 posiciones. Ya esto lo vimos un poco en la sesión pasada. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Se tenía el texto en claro en el alfabeto normal, que sería de la A a la Z, tomando como referencia nuestro alfabeto. Y para cifrar, lo que se hacía era un desplazamiento de 3 posiciones del alfabeto original. Por tanto, el alfabeto para cifrar empezaba desde la posición 3, o sea, desde la D, y de esa forma se continuaba. Cuando se llegaba a la Z, se volvía a repetir la A, la B y la C. Por lo tanto, el alfabeto descifrado César para castellano se dice que es mod 27, donde se considera que 3 mod 27 es igual a 3, es decir, a 3 movimientos. Entonces vamos a ver otro video donde nos lo explican a detalle este cifrado. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 16. ¿Qué es la cifra del César? El dictador Julio César y la cifra. El primer uso documentado de una cifra monoalfabética por sustitución con propósitos militares aparece en la Guerra de las Galias de Julio César. En dicho libro, Julio César describe cómo envía un mensaje cifrado a Cicerón, que se encontraba sitiado y a punto de rendirse, aplicando una sustitución simple a las letras del texto en claro, de forma que el mensaje fuera ininteligible para el enemigo. En este caso, César sustituye las letras romanas por letras griegas. Sin embargo, lo más característico de su método consistía en aplicar un desplazamiento de 3 espacios al alfabeto en claro. Cifrando con el algoritmo del César. Gracias a la entrada 56 sobre Cayo Julio César en la obra Vida de los Césares de Suetonio, sabemos que uno de los algoritmos utilizados por César consistía en aplicar un desplazamiento de 3 espacios a los caracteres del texto en claro, de forma que para un alfabeto de 27 caracteres la letra A se sustituye por la letra D, la B por la E, y así sucesivamente. De esta manera, la famosa frase Weni, Widi, Wiki, atribuida a Julio César, también por Suetonio, se cifraría con este método y con un alfabeto español de 27 letras como YHPL, YLGL, YLFL. El cifrado del César con un desplazamiento de 3 espacios es un caso particular del cifrado genérico por sustitución con desplazamiento puro de la forma C es igual a M más B módulo N, en donde B es la constante de desplazamiento que puede tomar valores desde 1 hasta n-1, puesto que un desplazamiento de B igual a 0 o B igual a n significaría enviar el texto en claro. Cifrado del César utilizando una clave. Para aumentar la fortaleza de la cifra, se puede incluir en el alfabeto de cifrado una clave K, que consiste en una palabra o frase que se escribe a partir de una posición P sub K del alfabeto, sin repetir las letras. Hecho esto, a continuación se incluyen en orden las restantes letras del alfabeto. Así, si en la posición P sub K igual a 3 se escribe la clave estoy aburrido, el alfabeto de cifra será el que se indica. En este tipo de cifra se deja de cumplir la condición de desplazamiento constante,
que era una característica básica del sistema de cifra primario del César. Como era de esperar, al tener un mayor número de combinaciones de alfabetos posibles, existe una mayor incertidumbre respecto a la clave. De hecho, este alfabeto de cifrado podrá tener más de 10.000 cuatrillones de representaciones posibles distintas, el factorial de 27. Se trata de un número muy alto y que hace muy poco recomendable intentar romperlo por fuerza bruta. A pesar de ello, la seguridad del sistema seguirá siendo muy baja porque la redundancia del lenguaje se sigue manifestando en el criptograma. Descifrado y seguridad del algoritmo del César. Para descifrar una cifra simple del César, bastará con aplicar el algoritmo en su modo inverso, en este caso, usando un desplazamiento de b espacios en sentido contrario. Por propiedades matemáticas, también será posible descifrar el criptograma desplazando el texto cifrado n-b espacios. El algoritmo del César fue un sistema de cifra muy sencillo, ingenioso e incluso apropiado para la época. Como muy poca gente tenía acceso a la cultura y el número de analfabetos era altísimo, a pesar de su sencillez, pudo utilizarse durante siglos. No obstante, presenta un nivel de seguridad muy débil y su criptoanálisis es elemental. Basta con realizar un sencillo y rápido ataque por fuerza bruta, desplazando las letras del criptograma 1, 2, 3, etc., posiciones a la izquierda o a la derecha, hasta dar con el mensaje en claro. Sin embargo, el ataque a los sistemas con un alfabeto de cifrado con clave o bien un alfabeto de cifrado no secuencial, es decir, con posiciones de letras cambiadas al azar, será algo más complejo y habrá que hacer uso de las estadísticas del lenguaje. Lo veremos en una siguiente píldora. Listo, entonces profundicemos un poco. Teníamos, se me queda pegado en el video. Que el cifrado César lo que hacía era algo más o menos como esto. Teníamos un alfabeto, el cual lo que hacíamos era correrlo 3 posiciones. Entonces ya nos explicaba el video que el cifrado iba a ser a M y más 3 mod 27 y que el descifrado iba a ser a M igual a 6 menos 3 mod 27. Por lo tanto, si queríamos cifrar el texto, el patio de mi casa es particular, el texto cifrado nos quedaba HNSDWL GHOL. Profesor, ¿de dónde sale? Si yo busco la correlación de la E, encontramos que es la H. Si buscamos la correlación de la L, es la Ñ. Si buscamos la correlación de la P, es la S, y así sucesivamente. Y digamos que era una forma muy sencilla de descifrar el texto. Entonces, cada letra se cifrará siempre igual, teniendo en cuenta el desplazamiento. Si se desplaza 4, siempre se va a cifrar de la misma forma. Si se desplaza 5, 6, 7, hasta 27 menos 1, porque ya nos mencionaba que si era 0 o era 27, los desplazamientos nos llevaban al alfabeto en claro. Entonces, digamos que esa era su gran debilidad y hace que el sistema sea muy vulnerable. El video también nos hablaba de que entonces para reforzar eso se podía utilizar una clave, que ahí ya la fuerza bruta era un poco más, ya no era recomendable, pero que entonces lo que se podía usar era la frecuencia de aparición de las letras en el criptograma. ¿Qué quiere decir eso? Ya eso se ha estudiado y lo que se ha encontrado. Espérenme, se me está bloqueando el equipo. Y lo que se encontró fue que para un texto plano bastante grande, es decir, de más de 5 megas, al estudiarlo se obtuvo que la letra A tiene una frecuencia de aparición del 0,9%, la B de 0,01%, y se tomó esa información y se elaboró una
tabla de frecuencia de aparición de las letras del castellano. También se hizo para todos los alfabetos que existen. Nosotros nos interesa solamente el castellano, que digamos que es el que más utilizamos. Entonces, esa tabla de frecuencia de aparición de letras dice que la A tiene una frecuencia de aparición de 0,088, la B, y también se analizó cuáles eran las palabras o frases o adjetivos que más aparecían. Entonces se encontró también que la frecuencia de aparición de D era de 0,659 y así sucesivamente. Esto se tradujo entonces que ya se tenían las condiciones identificadas de desplazamiento que se debían tener en cuenta para los valores de K. Eso quiere decir que para K o cualquier clave existen 27 claves posibles. Obviamente, si es el cifrado monoalfabético, es decir, si es un cifrado 1 a 1. Y dado que ya se conocen la frecuencia de aparición de las letras en el alfabeto, entonces lo único que toca hacer para hacer un descifrado por este método es empezar a desplazar por medio de un algoritmo iterativo las posiciones de las letras del criptograma, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, o específicamente para el cifrado César, 3 posiciones. Teniendo en cuenta eso, se podía decir que al hacer un ataque de fuerza bruta, teniendo en cuenta que teníamos este criptograma, ya la definición nos dice que se debe ir desplazando 3 posiciones. Entonces, haciendo el algoritmo iterativo para este criptograma, inicialmente tendríamos el texto cifrado que nos han dado. Al hacer la primera iteración, es decir, al correrlo una primera vez 3 posiciones, tendríamos una segunda iteración volviendo a correr los caracteres, es decir, estos caracteres que están acá. Se corrieron primero 3 veces, luego se corre 3 veces más, luego 3 veces más y así hasta que nos dé el texto en claro. Nos damos cuenta que para este texto cifrado se necesitan 20 iteraciones para darnos cuenta que esto a lo que hace referencia es a la palabra criptografía. ¿Sí fue claro el ejemplo? Chicos, del Sí, profe. criptoanálisis. ¿Alguien habló en el fondo? Sí, profe. Ok. Entonces, esto con relación al cifrado César, que era bastante sencillo. Por favor, alejar esta ventana en la aplicación compartida. ¿Y ese mensaje qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Ok. El cifrador Vigenère ya era un poco más elaborado. Entonces, este cifrador solucionaba la debilidad del cifrado del César en que una letra se cifraba siempre igual, por lo que usaba una clave K de longitud L, lo que nos decía el video, que ahora sí va a usar una clave para mejorar la forma de cifrado. O sea, cuando ya teníamos la clave de cifrado que le íbamos a añadir a nuestro texto a cifrar, lo que hacíamos era algo tan sencillo como
teníamos nuestro alfabeto, nuevamente numerado tal cual como lo teníamos en el cifrado César. Teníamos nuestro texto, claro, teníamos nuestra palabra que se iba a usar para cifrar, que en este caso es cifra, y el criptograma o la frase en claro cifrada iba a ser, en este caso, de hola amigos, a JPWPRANPLGS. Profe, ¿por qué? Aquí nos da la explicación. Se observa que en el criptograma P se obtiene de un texto L y de un texto F. ¿Cómo así? Si nosotros observamos L, ¿a cuál letra hace referencia? Al 11. Y la F al 5. Eso se sumaba, como se hace acá abajo. Esto es para la O. Es la otra explicación. Se sumaban y el resultado de la suma mod 27 era el resultado que se ponía como resultado de la cifra de la combinación. Es decir, acá con la O está más clara que se hace el ejercicio para que se vea que ya, aunque era la misma letra o el mismo carácter, como había una cifra de por medio, a pesar de que se estaba cifrando el mismo carácter, ya no nos daba como resultado el mismo resultado. Entonces se tenía la O es el 15. Entonces, 15, la I es el 8, 15 más 8, mod 27, igual 3. Y el 3, el 23, nos hace referencia a la W. En el otro caso, a pesar de que era la misma O, era la O, que era 15, más la R, que era 18. Entonces se sumaban 15 más 18, mod 27, y el resultado que nos da es 6. ¿A qué hace de relación o correlación el 6? A la G. Por lo tanto, ya teniendo la cifra, era un poco más difícil hacer el criptoanálisis porque ya cada carácter no tenía el mismo código cifra, sino que dado la clave, el mismo carácter no tenía el mismo resultado al momento de descifrar. Pero vamos a ver otro videito donde nos lo explican a más profundidad. ¿Me entiendes por qué yo no le puedo dar? Sí, Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 19. ¿Qué es la cifra de Vigenère? La figura de Blaise de Vigenère. Blaise de Vigenère fue un criptógrafo, químico y diplomático francés que nace en 1523 y fallece en 1596. En su libro Tratado de las cifras y maneras secretas de escribir, publicado en 1586, describe de una forma detallada y estructurada la cifra polialfabética, basándose en trabajos previos de otros criptógrafos famosos como Alberti, Tritemius, Bellaso y de la Porta. Por este motivo, el sistema de cifra polialfabética más conocido y estudiado lleva su nombre. Para cifrar, utilizaba la tabla de Vigenère, que consiste en una matriz cuadrada con las n letras del alfabeto. En la primera fila se escribe el alfabeto de la A hasta la Z. En la segunda fila, el alfabeto desplazado un espacio a la izquierda. En la tercera fila, desplazado 2 espacios, y así sucesivamente hasta la última fila, en que el desplazamiento será igual a n-1. Cifrando con el método de Vigenère. El texto en claro y la clave se van leyendo letra a letra en la primera fila y primera columna respectivamente. La letra resultado de la intersección entre fila y columna en dicha tabla será el elemento cifrado. Así, si el mensaje es hermoso y la clave cielo, en la columna de la letra H del texto en claro se busca la intersección con la fila de la letra C de la clave, dando como resultado el criptograma J.
A continuación, se repite el procedimiento con la letra E y la I, obteniendo la M, y así sucesivamente. Cuando la clave se termina al ser menor que el mensaje, esta se repite de forma cíclica, obteniéndose el criptograma. También podemos usar las matemáticas discretas para cifrar con el método de Vigenère. Para ello, sumamos módulo n cada letra del texto en claro con su correspondiente letra de la clave. Descifrando con el método de Vigenère. Para descifrar simplemente se realiza el proceso inverso. Esto es, si el criptograma es JMVWDUW y conocemos la clave cielo, se busca en la fila de la primera letra de la clave C la letra J del criptograma. Hecho esto, nos posicionamos en esa columna y se lee la letra que aparece en la primera fila como texto en claro, en este caso la letra H. Este proceso se realiza para cada una de las letras del criptograma con su correspondiente letra de la clave, obteniendo hermoso. Para descifrar usando matemáticas discretas, usamos la misma operación que en la cifra, pero en vez de sumar el valor del código de la letra de la clave al de la letra en claro, se restará, puesto que es la operación inversa, dentro del cuerpo. ¿Una cifra indescifrable? La cifra polialfabética destruye la relación directa proporcional que se observaba en la cifra monoalfabética entre el texto en claro y el criptograma. Si se usa una clave con varios alfabetos diferentes, como podría ser murciélago, muchas letras del criptograma tendrán una frecuencia similar y por lo tanto no tiene sentido ahora intentar un ataque mediante análisis de frecuencias en la forma en que venía haciéndose con los sistemas monoalfabéticos. Para aumentar la fortaleza al criptoanálisis se puede usar una variante de Vigenère conocida como autoclave. En ella se escribe la clave como siempre, pero cuando se usa la última letra de esa clave, se continúa usando como clave el propio mensaje desde su inicio. En este caso, al no repetirse la clave, esta deja de ser cíclica. También puede utilizarse como clave otro texto de igual o mayor longitud que la del mensaje. El cifrado de Vigenère y sus variantes resistieron casi 300 años al criptoanálisis y por eso se les llamó la cifra indescifrable. Pero en 1854 el matemático inglés Charles Babbage rompe la cifra. En realidad rompe la autoclave, aunque no hace público su trabajo. Años más tarde, en 1863, el militar alemán Friedrich Kasiski hace público un método para el criptoanálisis del sistema de Vigenère, haciendo uso de la redundancia del lenguaje y se rompe definitivamente la fortaleza de esta cifra. Listo. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Kaczynski para romper el Vigenère. El método de Kaczynski consiste en buscar repeticiones de cadenas de caracteres en el criptograma. Luego, si estas cadenas son mayores o iguales a 3 caracteres y se repiten más de una vez, lo más probable es que esto se deba a que son cadenas típicas en el texto claro, es decir, sean trigramas, tetragramas, etcétera, muy comunes, y que se han cifrado de una misma manera o igual. Si se detecta la distancia entre las cadenas, será múltiplo de la longitud de la clave. Luego, el máximo común divisor entre esas cadenas es un candidato a ser la longitud de la clave, por ejemplo, L. Si se divide el criptograma en L subcriptogramas, que entonces han sido cifrados por una misma letra de clave y cada subcriptograma hacemos un ataque simple, ahora el tipo estadístico es monoalfabético. La idea es buscar a través de los 3 caracteres más frecuentes en cada subcriptograma las posiciones relativas de la letra A, E y O, que en castellano están separadas por 4 y 11 espacios respectivamente. La letra de la posición que ocupe la letra A será entonces la letra clave correspondiente. Digamos que esa es la teoría de lo que hace el método Kaczynski. Ahora vamos a ver mediante otro videito más a profundidad qué era lo que hacía.
Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 20. ¿Cómo se ataca por Kaczynski la cifra de Vigenère? Algunos protagonistas del ataque a la cifra indescifrable. Corría el año 1854, es decir, 268 años después de la invención de la cifra de Vigenère, cuando el matemático y criptógrafo inglés Charles Babbage logró criptoanalizarla, aunque en realidad lo que rompe es el sistema llamado autoclave, mucho más seguro y complejo que la cifra de Vigenère. Desgraciadamente, Babbage no publica sus resultados. Quien sí lo hace público, pero en 1863, 9 años después, es el militar alemán Friedrich Kaczynski, en el libro La escritura secreta y el arte de descifrar. Kaczynski muere en 1881 a los 75 años, sin ser del todo consciente del importante aporte que hace a la criptografía. También juega un destacado papel el criptoanalista ruso-norteamericano William Friedman, que publica 60 años después, en 1922, el libro El índice de coincidencia y sus aplicaciones en el criptoanálisis, documento que se mantuvo clasificado como confidencial durante 50 años. Los principios del método Kaczynski. Debido a la redundancia del lenguaje, si un texto en claro se lee a saltos entre sus letras, es decir, se observa y anota la letra que aparece cada X espacios en un documento, al contabilizar dichas letras en ese nuevo documento, se observará un comportamiento estadístico similar al del texto en claro original. En otras palabras, si la letra A y la letra E eran las más frecuentes en el texto en claro, entonces en esos otros textos que se han creado leyendo del primero las letras separadas por un espacio constante, será muy probable que la A y la E sigan siendo las más frecuentes. Como es lógico, para que ello se manifieste y por tanto nos entregue información que permita iniciar el ataque, se deberá contar con una cantidad suficiente de texto. La pregunta obvia es, ¿cuánto texto es necesario para que funcione el método de ataque de Kaczynski? Pues bien, aunque parezca increíble, en un cuerpo de cifra de 27 letras, solamente con 100 o más letras ya se manifiesta claramente la redundancia del lenguaje. Es decir, con tan solo 3 veces el tamaño del alfabeto podemos fiarnos ya de las estadísticas. Por lo tanto, si en una cifra de Vigenère se usa una clave de 5 letras, por ejemplo barco, con un criptograma de 500 o más letras, tendríamos muy buenas expectativas de que el ataque por el método de Kaczynski prosperase. Criptoanálisis de Vigenère con el método de Kaczynski. Para llevar a cabo el ataque a un cifrado de Vigenère mediante el método de Kaczynski, primero buscamos cadenas de caracteres de al menos 3 letras repetidas en el criptograma. Hecho esto, encontramos la separación que hay entre las cadenas iguales repetidas y calculamos el máximo común divisor de todas esas separaciones. Ello nos dará la posible longitud de la clave, pero no las letras que la forman. Si la clave tiene una longitud L, entonces habrá L subcriptogramas que se han cifrado con una misma letra, es decir, todas serán cifras monoalfabéticas. Para encontrar ahora las letras de la clave, dividimos el criptograma en tantos subcriptogramas como sea esa longitud L encontrada. Como cada uno de esos subcriptogramas será el resultado de una cifra monoalfabética con un desplazamiento dado por la letra clave, contabilizamos en una tabla las veces que aparecen las letras del alfabeto en cada uno de los subcriptogramas y marcamos las de frecuencia mayor. Estas letras deberían corresponder a la cifra de la A, la E y la O del texto en claro. La posición relativa que ocupa la letra A en cada tabla será la letra de la clave que buscamos. El ataque de la cifra autoclave es algo más complejo, pero sigue estos mismos principios de la manifestación de la redundancia del lenguaje en el criptograma. No, como se dieron cuenta, yo se los dije en la primera clase, esto de la criptografía da, yo pensaría que hasta para un solo semestre. Esto es de que a la persona le guste este tema porque tiene que saber mucho de matemática, de estadística, de probabilidades. Entonces digamos que este tema no tanto de la criptografía, sino del criptoanálisis, que ya es como la parte más interesante, que es tratar de romper las cifras,
Es bastante complejo y pues a las personas que les gusta, pues bien, pero ya vemos que es bastante complejo querer dedicarse a esto. Entonces, ya aquí empezamos con los cifradores poligámicos. Entonces, aquí encontramos el de Playfire. ¿En qué consiste esto? Los anteriores se hacían carácter a carácter, es decir, eran monogámicos. Para aumentar la seguridad de la cifra y romper las estadísticas, entonces se cifra poligámicamente, es decir, por bloque de caracteres. ¿Qué hacía entonces el cifrador Playfire? Dividir el texto en claro en diagramas, luego se hacía una matriz y a partir de esa matriz se empezaba a cifrar. Entonces, si el texto en claro tenía un número impar de elementos, se rellenaba con una letra preestablecida, por ejemplo, la X o la Z, o la letra la decidía la persona que iba a cifrar. Entonces, ¿cómo se hacía el cifrado? Entonces, el alfabeto ya no se tenía linealmente como lo veíamos en los otros, que la A era el 00, la B era el 01 y así sucesivamente. Ya acá el alfabeto estaba en una matriz de 5 por 5. Al tenerlo ya nuestro alfabeto en una matriz de 5 por 5, se debían tener varias cosas en cuenta para hacer el cifrado. La primera, si M1 y M2 estaban en la misma fila, entonces C1 y C2 son los dos caracteres de la derecha. Es decir, si eran B y C, entonces en el texto cifrado eran D y E. Lo vemos aquí. Si en la misma, si en M1 y M2 estaban en la misma fila, B y C están en la misma fila, entonces sus textos o su relación de cifrado iban a ser los caracteres que estaban a la derecha, como son B y C, entonces será D y E el texto en cifra. Si M1 y M2 estaban en la misma columna, entonces C1 y C2 son los dos caracteres de abajo. Es decir, si eran B y M, entonces su correspondencia en el texto cifrado eran G y R. Aquí tenemos la B, su correspondencia sería la G, es decir, el de abajo, y si era M, su correspondiente era la R. Entonces, si estaban en la misma fila, si era la B, su correspondiente era la D. ¿Por qué? Porque la siguiente era la C. Si era B y D, la correspondencia entonces era el siguiente en la fila. Para B sería la C y para la D sería la E. Si era la A y era si era la F y era la H, su correspondiente era la G y si era la H, su correspondiente podía ser la I o la J y así sucesivamente si estaban en la misma fila. Cuando era la misma columna, aquí vemos B y M, es decir, B y M están en la misma columna. Su correspondiente sería para B la G, que es el que está inmediatamente abajo, y la R sería la W, la M sería la R, que es la que está inmediatamente abajo. Si fuera la R, sería la W, y así sucesivamente. Ahora, si M1 y M2 estaban en filas y columnas distintas, C1 y C2 son los dos caracteres en diagonal desde la fila M1 en la posición de cada otro carácter. ¿Eso qué quiere decir? Si era la D, ubicábamos la D, nos dice que era la A. Si era la L, la L, nos dice que era la O. Vamos a ver un video donde se explica mejor.
Hola, buen día a todos, bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a ver lo que se llama Playfair, que es un sistema de cifrado. Playfair es una sustitución poligráfica porque utiliza un conjunto de grupos que se van a sustituir. Si no, sería una sustitución simple, en el caso, por ejemplo, si fuera una B por una C y por otro lado no sé, una J por una T, etcétera. Es una sustitución simple. En cambio, como es por grupo, en este caso son de a pares, es poligráfica. Y también es un sistema monoalfabético, porque se reemplaza cada símbolo de texto llano con un símbolo de texto cifrado. Bien. Después, supongamos que la clave, vamos a suponer que es bachata y la frase que queremos encriptar se llama "¿Quién te quita lo bailado?". Primero que hacemos, vamos a hacer un poco más, vamos a bajar un poquito el zoom. Bien. Ponemos la clave dentro de este cuadro 5x5, que vendría a ser 25 celdas. Ponemos bachata. Ahora las letras repetidas, que son A, las A's se van y solamente queda una sola de la siguiente manera. Bien. Ahora, empezamos a poner el resto de las letras abecedarios. En este caso es A, no, pero A ya está. Probamos con B, no, B también está. C, A, C también está. Después empecemos D. Después continuamos con E, F, G, H, H también está, así que no la ponemos. ¿Sí? Y J se ponen juntas para que sean 25. O sea, si ponemos la ñ y ponemos la J son 27 y ahora no nos da el cuadro de 5x5. Entonces tenemos que quitar esta ñ y también tenemos que quitar la J, que vendría a ser, más que quitar y J van juntas, para así nos da el 25 justo. K, L, M, N, ñ, entonces no va. O, P, Q, R, S, T, T ya está acá arriba. U, V, W, X, Y, Z. Ya está el cuadro de nuestro sistema completo. Después decimos, una vez que hemos terminado la matriz, tomamos la frase que queremos encriptar, que se llama "¿Quién te quita lo bailado?". Quitamos los espacios de la siguiente manera. Y en este caso no hay letras que se repiten. Por ejemplo, llave. Llave, acá hay dos letras consecutivas que se repiten. Entonces, si hay dos letras que se repiten, se pone una X en el medio. Bien. Sí, porque si sustituyen, por ejemplo, la L, da la casualidad, se sustituye por una R. Entonces, RR probablemente o es RR o es LL bueno, eso. Entonces ya aumentamos la probabilidad que encifre nuestro texto. Bueno, ahí hay tres reglas en Playfair. La primera, que si dos letras están en la misma fila, se toman la que está en la derecha. Si las dos letras están en la misma columna, se toman el de abajo. Y la tercera, que si no cumplen la primera y la segunda y están de manera diagonal, se hace un recuadro y se toman sus opuestos. Vamos a ver. Empezamos, al principio es medio, no se entiende nada, pero ahora con el ejemplo van a entender fácil. Entonces tenemos la matriz que habíamos armado recién, bachata, ¿sí? Que si quitamos las A y después pusimos todo el abecedario correspondiente y empezamos a descifrar Q. Recordemos, la primera tiene que ver con la fila, la segunda con las columnas y la tercera con la diagonal. Veamos. La Q y la U hace referencia a la primera regla que están en la fila, las dos letras de la misma fila. Y sus correspondientes son de la Q, el que está a la derecha, que es la R, y la U, que vendría a ser la P. ¿Sí? Y veamos, Q, R, entonces acá va una R, y la U va una P, entonces en la U va una P con la regla 1. Después las siguientes tenemos la I y la J. Su correspondiente, otra vez la regla 1, vendría a ser la F, y de la I vendría a ser la D. Exactamente. Después la N y la T. La N y la T están de manera diagonal, no están ni en una misma fila ni en una misma columna. Entonces tomamos sus opuestos. Para la T vendría a ser la H y para la N vendría a ser la O. Justamente, NO, TH. Bien. Regla 2. Están en columnas. Entonces la E vendría a ser la L y la Q vendría a ser la W. La I vendría a ser la O, la U vendría a ser la Z. Siempre hacia abajo. La A vendría a ser la C y la T vendría a ser la B. La L vendría a ser la M, la O vendría a ser la K. ¿Sí? En el orden que está acá, ¿no? Después la B vendría a ser la A y la A vendría a ser la C. Bien. La I vendría a ser la E y la L vendría a ser la O. La A vendría a ser la B y la D vendría a ser la E. La O, ¿sí? No es, digamos, no se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se lee respecto a este. La O vendría a ser la M y la X vendría a ser la Z. ¿Sí? Entonces decimos que bachata, bueno, hemos terminado, ¿sí? Vendría a ser "¿Quién te quita lo bailado?". Nuestro texto cifrado vendría a ser el siguiente, este que está acá abajo. ¿Bien?
Entonces, nuestra palabra bachata es nuestra palabra clave, que es la que nosotros hemos utilizado para armar esta matriz. Después, el texto claro, que lo que queremos ir a descifrar, vendría a ser que tiene bailado. El texto cifrado vendría a ser este. ¿Qué ventaja tiene este? Que tenemos que utilizar 26 símbolos. 26 porque en realidad IJ lo estamos utilizando. A pesar que lo utilizamos en una misma celda, lo estamos utilizando. Utiliza 6 símbolos, entonces 26 por 26 son 676 símbolos. La identificación individual es un poco difícil y los métodos estadísticos criptoanalísticos son complicados. Pero eh, se ha considerado mucho irrompible durante muchos años y fue utilizada en la Armada inglesa y en los Estados Unidos, en las dos guerras mundiales. Se consideraba irrompible. Se envía la palabra clave y así el mismo proceso que estamos así. Y ellos descifraban que es el proceso inverso. ¿Sí? Si teníamos, por ejemplo, vamos al último, OX, si teníamos una M y tenemos una Z, la M y la Z, el de la Z va a responder la X y el de la M va a corresponder la O y volvemos a OX. Ah, sí, esto no lo comenté, que para que sean pares, al último yo le agrego una X, ¿sí? Porque si no me va a quedar la O solita. La cantidad de letras es impar. Por ejemplo, en el caso de acá, de la B, tenemos por ejemplo el texto cifrado B. El de la E se encuentra acá y la B se encuentra acá. Entonces la E vendría a ser la D y la B vendría a ser la A. Entonces volvemos ahí con el mismo proceso, pero al revés, en el proceso inverso. Volvemos al texto original. Bien. El sistema mejora que la estadística haciendo. El sistema mejora la estadística, pero sigue siendo parecido al texto en claro. O sea, la cantidad de letras son las mismas. Los ordenadores pueden romper fácilmente porque básicamente es un proceso matemático y ir a empezar probando. Vale. Básicamente, ya el ejemplo Palabras creo clave. que queda bastante claro. Entonces vamos a verlo aquí sencillito. Se quiere cifrar con la clave de Beatles, eliminando la ñ, para que nos quede una matriz de 5 por 5, la frase "Wish a little hair from my French". Entonces, se arma la matriz de 5 por 5, de 25 caracteres. Ya vemos que lo primero que se pone es la palabra. Entonces se empieza por la B, la E, la A, la T, la E. Como ya la E se puso inicialmente, no se repite, y se pone la S. Y luego no se pone la A porque ya está, no se pone la B porque ya está, se pone la C, la D, la E no se pone porque ya está, y así sucesivamente. Una vez que ya se tiene la matriz, se, se divide la frase. Una vez que se divide, se empieza a buscar la correlación. Entonces, como en la frase, aquí vemos, en from my hay dos M's pegadas, lo que se hace es que se añade una X y para completar todos los pares se añade otra X al final. Una vez que ya se encuentran todos los pares, teniendo en cuenta o tomando en cuenta cada una de las reglas, si estaban en la misma fila, si estaban en la misma columna o si estaban en diagonal, se obtiene la frase en cifrado. Entonces, estos sistemas también son criptoanalizables, que era lo que decía el chico del video, pues el criptograma C o en el criptograma C persisten algunas propiedades del lenguaje. En este caso, la distribución de los digramas, es decir, de cada una de las divisiones. Por ejemplo, en el castellano, que son el en, el de, el mb, etcétera, que fue lo que vimos atrás, y ya también se criptoanalizó cuáles eran cada una de las frases o adjetivos que más aparecían en cada uno de los idiomas y alfabetos. Entonces, eso con relación al Playfair. Ahora, hay otro tipo de cifrado que fue evolucionando, que es el de matrices de Hill. El de matrices de Hill nos dice que se toma cada uno de los se divide el texto en claro, nuevamente, en subfrases. Cada una de esas subfrases
va a ser un subcriptograma, por lo tanto, se va a tener una matriz de clave K que debe tener una inversa, y aquí la teoría de matrices uno debe tenerla clara. La matriz como resultante de la subdivisión de cada uno de los criptogramas debe ser una matriz que tenga inversa en el cuerpo de la cifra. Luego esa matriz se le hace la traspuesta teniendo en cuenta el determinante K. Este último valor de K no podrá ser 0 ni debe tener factores en común con n, puesto que este denominador es el concepto inverso de los ya visto. Como ven, estas definiciones son ya para personas que tengan un conocimiento más profundo ya de lo que es las matemáticas discretas. No sé si ustedes vieron en algún momento matemáticas discretas como materia única, a diferencia del cálculo. ¿Sí la tienen en el pénsul de la carrera, chicos? Hola, hola. ¿Hay alguien del otro lado? Profe, No pues lo hemos creo visto. que no lo tengo presente, la verdad. Tocaría Pero validarlo. sí está en el pénsul. O no saben, no se han fijado. ¿Qué matemáticas han visto hasta ahora? Matemática básica, cálculo 1. ¿Qué otro más? Cálculo integral, cálculo diferencial. Cálculo integral, diferencial, multivariable. No, multivariable no lo tengo presente. Pero, ¿tú eres de reintegro o de los No, de antiguos? los antiguos. Y de los que vienen de otras. Edward dice que ya él vio el multivariable. Bueno, entonces, estos, estos términos, entonces para ustedes de pronto son nuevos. De hecho, cuando vimos matrices en estructura de datos 1, no me quise meter con esto también de la matriz adjunta, de la matriz inversa, precisamente porque supuse que aún no habían visto matemáticas discretas. Yo, digamos que tuve la fortuna o el infortunio, dependiendo de cómo se quiera ver, de que yo vi las dos juntas. Es decir, mientras en programación estaba viendo vectores matrices, estaba viendo matemáticas discretas. Entonces, digamos que me sirvió porque pude juntar las dos cosas, y al momento en que me tocaba programar, como ya tenía la base matemática, ya sabía cómo hacerlo. De hecho, el trabajo final, nunca lo olvidaré, de programación, fue hacer un algoritmo en C++ que simulara la matriz de Gauss-Jordan. Eso jamás lo voy a olvidar, y cuando den matemática discreta y estudien a Gauss-Jordan, se acordarán de mí y dirán, ya sé por qué el profesor dijo que el proyecto final de informática, cuando él lo vio y le pusieron a hacer el código de la matriz de Gauss-Jordan, nunca se le va a olvidar. Entonces, continuando, ¿qué hacía o qué es lo que nos dice las matrices de Hill? De pronto la definición es ahí un poquito compleja, pero no lo es tanto. Entonces, digamos que se va a cifrar el texto mi amigo conductor y que la clave que vamos a usar es peligroso. Es lo que nos dice la teoría del cifrado Hill, es que se divide el texto en claro y se empieza a cifrar por pedacitos, por decirlo de esa forma. Entonces, como la clave es peligroso y el primer trigrama
es AMI, es decir, la primera parte del texto en claro que vamos a cifrar. Eso, teniendo en cuenta la numeración del alfabeto, para AMI sería 0, 12 y 8. Quieren lo podemos comprobar. La A es el 0, la M es el 12 y la I es el 8. Para peligroso, que es la matriz que se va a tener en cuenta para cifrar, la P es el 16, la E es el 4, la la L es el 11 y así sucesivamente. Por lo tanto, se obtiene una matriz de 3 por 3 teniendo en cuenta la frase o clave. Entonces, se empieza como la matriz es de 3 por 3, allá nos decía, debe ser la matriz adjunta de la inversa, es decir, que la palabra debe tener la longitud de lo que vamos a cifrar. Lo que vamos a cifrar es amigo conductor, que si le quitamos los espacios y lo dividimos en trigramas, serían tres caracteres, luego 3 caracteres, después 3 caracteres y luego 3 caracteres. Como la que se va a usar es esta palabra clave, a partir de esta palabra clave armamos nuestra matriz y empezamos a hacer los cálculos. Entonces aquí está la primera parte, que sería 16 por 0. Profe, ¿por qué 16 por 0? 16, que sería esta posición, por 0, que sería la primera letra que vamos a cifrar. Mod 27 va a ser igual 36. Y luego se vuelve a calcular 36 mod 27 igual 1 y eso sería la B. Luego continuamos con 12. A 12 le correspondería el 4. 4 por 12 sería mod 27, 36 o mejor. Aquí me enredé. Es la suma completa de la fila. 16 por 0, es decir, 16 P por 0 más E por M y L por I. Sumados a eso le sacamos el mod 27 que nos da 36 y eso lo volvemos a calcular y nos daría 1. Y AMI, el trigrama AMI, se reduciría a la B en la primera fase. Entonces sería 8 por A, O, I por A y así sucesivamente. Tendríamos que multiplicar las 3 filas por su correspondiente al trigrama y así obtendríamos el resultado para el primer subcriptograma. Para los siguientes serían PMA, BJE, XAF, EUM y así sucesivamente. Eso se los dejo a ustedes de tarea para que lo comprueben si es así o no. En resumidas cuentas, se multiplica la fila por el primer elemento del trigrama, la segunda fila por el segundo elemento del trigrama, y esa operación nos da como resultado el primero, segundo y tercer elemento del primer subcriptograma final. Cifrador Berman. Aquí las cosas siempre se van complicando o poniendo un poquito más complejas. El cifrador Berman lo que propone, ya aquí ya nos vamos acercando ya un poquito más a la era de la criptografía moderna, porque ya aquí Berman lo que nos propone es ya reemplazar los caracteres por su correspondiente en binario. Entonces se dice que hay una
un reemplazo, una sustitución de 1 a 1. Cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que cuando tenemos la B, lo que hacemos es que no ciframos la B como tal, sino que hacemos es cifrar la representación binaria de la B y así para cada uno de los caracteres. Eso teniendo en cuenta la operación de la cifra XOR. En los anteriores, si nos dimos cuenta, se tenía en cuenta la operación MOP ya con el cifrado Bergman. Lo que se tiene en cuenta es la operación de cifra de la función XOR. ¿Qué dice la función XOR? Ya algunos tal vez la han utilizado en programación, pero su salida es verdadera. Resulta si una y solo una de las entradas es verdadera. Entonces, uso una secuencia cifrante binaria y aleatoria que se obtiene a partir de una clave K compartida con el emisor y el receptor. El algoritmo de descifrado es igual al descifrado es igual al descifrado, como vimos en los anteriores ejemplos, haciendo el proceso inverso de la función XOR o la involución de la función del XOR. Y la clave será tan larga o más que el mensaje que se usará una sola vez. Y aquí también les tengo un videito, pero por tiempo. Toda la lista de reproducción donde se explican todos estos cifrados y también van a encontrar teoría que les va a ayudar en las exposiciones sobre el cifrado moderno. Se los voy a compartir en el Moodle para que si tienen curiosidad le echen un vistazo. Ahí está la explicación, pero básicamente lo que nos dice es, se tiene esta frase que es la que se va a cifrar. Entonces, la clave va a ser Bergman. Entonces lo que se hace es la operación XOR entre la representación binaria de cada uno de los caracteres del texto en claro con la relación XOR de cada uno de los caracteres del texto binario, de cada uno de los caracteres del texto clave, y de ahí se va obteniendo el texto cifrado. Entonces aquí tenemos la B, que sería la primera letra del texto en clave, con la operación XOR de la representación binaria de la B, sería igual a esto en binario es igual a la U. Y así sucesivamente con cada uno de los caracteres. Se toma la Y, XOR E, es decir, la representación binaria de la Y, o cómo es el texto en binario de la Y, XOR, el texto en binario de la E, o la representación binaria de la E. El resultado de esa operación de la función XOR nos da este número, y ese número, su representación binaria es la H, y así sucesivamente. Entonces, al cifrar el texto BAIS con la clave Bergman, el resultado es UHGFI. ¿Qué tiene de particular este cifrado? Que el esquema Bergman, El NAT no. porfa, el que tenga el micrófono abierto, me haga el favor. Joan. Que el esquema Bergman es el único cifrador matemáticamente seguro. Por tanto, imposible de criptoanalizar, puesto que la clave K se usa una sola vez. Como K es aleatoria y tanto más larga que el propio lenguaje. En este caso, no cabe ningún ataque estadístico del lenguaje por correlación de bytes, porque la propia función XOR nos hace romper esa estadística del lenguaje, porque al hacer la operación XOR, la correlación se rompe.
la forma de descifrar es conociendo la clave y haciendo la operación al inverso de la operación XOR. Por último, se me está bloqueando Tripo. Tenemos los cifrados por transposición. Yo solamente les voy a hablar un poco del Lexitala, que digamos que fue el que me pareció más, ¿cómo se dice? O sea, como el más curioso. Y vamos a ver un video donde habla del resto de cifrados por transposición. Entonces, ¿qué nos dice el Lexitala? El Lexitala era usado en el siglo V a.C. por el pueblo griego de los lacedemonios. Consistía en un bastón en el que se enrollaba una cinta de cuero y luego en él se escribía el lenguaje longitudinalmente. Al desenrollar la cinta, las letras aparecían de forma desordenadas. Para descifrar el criptograma y recuperar el texto del mensaje en claro, había que enrollar nuevamente esa cinta en un bastón con el mismo diámetro que el usado en el extremo del emisor, para de esa forma poder leer el mensaje en forma longitudinal. La clave de este sistema, por lo tanto, se encontraba en el diámetro del bastón. Esta se trata de una cifra por transposición, pues los caracteres del criptograma son los mismos que en el texto en claro, pero están distribuidos en formas diferentes dentro del criptograma. Entonces el Lexitala era algo más o menos como esto. Se enrollaba la cinta y se empezaba a escribir el texto sobre la cinta. Para que la persona que recibía la cinta o el mensaje pudiera volver a leer el texto en claro, debía tener un bastón con el mismo diámetro para que las letras pudieran quedarle exactamente en la misma posición en las que la colocó el emisor del mensaje. Entonces el texto en claro, para este caso sería, así cifraban con el Lexitala, y el texto cifrado criptograma era AAC, CNI y CT, sucesivamente. Entonces, en este bastón residía la fortaleza de un pueblo. Por ello, y como símbolo de poder, el bastón de mando que se entrega al alcalde o hermano mayor, que se conoce en algunas tribus, que se les entrega en una ceremonia de nombramiento, proviene de los tiempos de Lexitala. Digamos que es una forma de hacer memoria o un homenaje a el bastón Lexitala que se usó durante mucho tiempo para cifrar y codificar mensajes. Entonces, como les dije, este fue uno de los primeros, digamos que, miren que a pesar de ser un método bastante simple en su descripción, era bastante efectivo porque nadie se imaginaba en esa época de que la clave para poder leer el mensaje era el bastón. Ya con el tiempo esto evolucionó, entonces vamos a ver cómo evolucionó y en qué otros sistemas de transposición surgieron a partir del Lexitala. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 15. ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Cambiando las letras de lugar. La manera más sencilla de crear un criptograma consiste en cambiar de lugar las letras del texto en claro. Como ya sabemos, con ello se logra el efecto de difusión, pero en cambio su talón de Aquiles es que el criptograma presenta exactamente las mismas letras que el texto en claro y por tanto aparece en él la redundancia típica del lenguaje. Aunque el ejemplo más antiguo de cifra es la transposición mediante la Lexitala, lo cierto es que en la cifra clásica esta técnica no ha sido muy desarrollada.
No sucede así en la cifra moderna, orientada en este caso a bits y bytes, en donde la técnica de permutación se usa frecuentemente. Como ejemplo, baste nombrar a los algoritmos DES y AES. Cifrado por filas, por columnas y por vallas o real fence. Si un texto en claro se escribe letra a letra por columnas y hacia abajo con un nivel de n filas, y luego se lee el resultado por filas de izquierda a derecha, diremos que se trata de una cifra por filas. Por el contrario, si el texto en claro se escribe letra a letra por filas de izquierda a derecha con un nivel de n columnas y luego se lee el resultado por columnas, hablamos ahora de una cifra por columnas. Por último, si el texto en claro se escribe formando una figura típica de una valla de campo o zigzag, estaremos frente a una cifra del tipo valla o real fence. Se puede añadir fortaleza a la cifra incluyendo una clave y leyendo las filas o columnas de acuerdo al orden numérico de esa clave. Por ejemplo, si en un cifrado de 5 columnas se usa la clave Mario, las columnas resultantes se ordenan alfabéticamente a y more. Es decir, primero la columna 2, después la columna 4, a continuación la columna 1, seguimos con la columna 5 y finalmente la columna 3. En ese orden leemos ahora las columnas para obtener el criptograma. Cifrado por transposición de grupos y de series. Si el texto en claro se agrupa en bloques de un cierto tamaño y sobre ese bloque se realiza alguna operación de permutación que se repite periódicamente, el sistema de cifras se conoce como transposición por grupos. Por ejemplo, si agrupamos el texto en claro en bloques de 8 letras y estos bloques sufren la permutación 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1, el mensaje "un secreto extraño" se cifraría leyendo los caracteres de cada bloque de 8 letras en ese orden: octavo, sexto, cuarto, segundo, séptimo, quinto, tercero y primero. Otra posibilidad sería realizar una cifra no periódica utilizando series. Este sistema tendrá una mayor fortaleza, pero requiere leer antes todo el texto para poder comenzar a cifrar. Por ejemplo, se podría cifrar el texto de 22 caracteres, ahora ciframos por series, usando primero la serie de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, después los números pares 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y por último el resto de números 1, 9, 15, 21. Leyendo los caracteres en ese nuevo orden establecido, se obtiene el criptograma. ¿Cómo se atacan los sistemas de cifra por transposición? En el caso de los cifradores por filas o columnas, el criptoanálisis puede realizarse mediante la técnica conocida como anagramación, que consiste en la comparación de bloques de caracteres del criptograma con el objeto de encontrar los digramas más comunes del lenguaje, como por ejemplo de E, S, N, O, S, etc., destruidos por la transposición. Para ello, se elige una cadena de letras sucesivas del criptograma, conocido como ventana, que mientras va recorriendo todo el texto cifrado se compara con otras ventanas de igual longitud en el criptograma, en búsqueda de esos digramas. Cuando la ventana que se desplaza coincide con la ventana que entregaba el número de filas o columnas utilizadas para la cifra, aparecen todos los digramas del mensaje original y, por tanto, podría revelarse ese dato secreto del número de filas o columnas. Listo, chicos. Entonces, como abrebocas de la exposición que cada uno va a hacer el día de miércoles, vamos a ver un pequeño video donde nos habla de manera general qué es la criptografía clásica, qué es la moderna. Mañana toda la sesión la dedicaremos a un taller sobre cada una de estas cifras y el día miércoles cerraremos con las exposiciones de criptografía moderna. Entonces vamos a ver un poco. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora 4.
¿Por qué hablamos de criptografía clásica y de criptografía moderna? Introducción. Seguramente te habrás hecho la siguiente pregunta: ¿por qué se habla de criptografía clásica y de criptografía moderna? Si son dos cosas distintas, ¿qué hechos o circunstancias han influido para que se haga esta distinción? ¿Y en qué época podemos marcar esta separación? El antiguo arte de ocultar la información sensible. El uso de la criptografía para proteger secretos militares se remonta a 5 siglos antes de Cristo con la escítala, método sencillo que permutaba los caracteres del mensaje al escribirlos sobre una cinta de cuero. Con el paso del tiempo aparecen otras técnicas de cifra, basadas ahora en la sustitución de los caracteres del texto en claro por otros caracteres de un alfabeto de cifra. Hacen su aparición posteriormente nuevos criptosistemas, que usan más de un alfabeto de cifra, otros que cifran más de un carácter a la vez, máquinas de cifra, etc. Algunos sistemas de cifra hasta mediados del siglo XX. La historia ha sido testigo de la creación de un buen número de sistemas de cifra. Entre ellos podemos destacar a Polibíos, siglo II a.C., César, siglo I a.C., Alberti, 1467, Tritemius, 1508, Batista, 1553, Vigenère, 1586, Beaufort, 1710, Bill, 1821, Playfair, 1854, Wheatstone, 1860, Bathory, 1891. A comienzos del siglo XX nos encontramos, por ejemplo, con los sistemas de Bernard, 1917, Enigma, 1923, Hagelin, 1927, Hill, 1929 y Purple, 1932. La criptografía a partir de la segunda mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero y matemático Claude Shannon publica en 1948 un trabajo sobre la teoría de la información, donde profundiza en los aspectos teóricos de la criptografía y le da definitivamente un marco científico. Si a esto se une el nacimiento de la computación, que la información se representa ahora por medio de bits y no de caracteres, y la cada vez más necesaria apertura de estas técnicas al mundo civil, que tiene su máximo exponente en la invención de la criptografía de clave pública por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976. Podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XX, la criptografía cambia por completo, y de ahí que se le añada el adjetivo de moderna, en contraposición a la anterior, que se le califica como clásica, independientemente de que ambas utilicen herramientas y principios matemáticos comunes. Entonces, como vieron, ahí yo les hice un resumen muy rápido de lo que es la criptografía clásica. Les presenté muy rápidamente sus principales representantes en cuanto a tipos de criptoanálisis y criptogramas. Y ahora vamos a hacer una revisión que teníamos pendiente, porque aquí hay varias cosas en las que debemos ponernos de acuerdo.